Capítulo 2. Instrucciones selladas. El primer poder que nos sale al encuentro en el umbral del dominio del alma es el poder de la imaginación. Dr. Franz Hartmann. Fui consciente por primera vez del poder, la naturaleza y la función redentora de la imaginación a través de las enseñanzas de mi amigo Abdullah. Y a través de experiencias posteriores aprendí que Jesús era un símbolo de la llegada de la imaginación al hombre, que la prueba de su nacimiento en el hombre era la capacidad del individuo para perdonar el pecado, es decir, su capacidad para identificarse a sí mismo o a otro con su objetivo en la vida. Sin la identificación del hombre con su objetivo, el perdón del pecado es una imposibilidad, y solo el Hijo de Dios puede perdonar el pecado. Por lo tanto, la capacidad del hombre de identificarse con su objetivo, aunque la razón y sus sentidos lo nieguen, es una prueba del nacimiento de Cristo en él. Rendirse pasivamente a las apariencias e inclinarse ante la evidencia de los hechos es confesar que Cristo aún no ha nacido en ti. Aunque esta enseñanza me chocó y repelió al principio, pues era un cristiano convencido y ferviente y no sabía entonces que el cristianismo no podía heredarse por el mero accidente de nacimiento, sino que debía adoptarse conscientemente como forma de vida. Así que se coló más tarde en mi entendimiento a través de visiones, revelaciones místicas y experiencias prácticas, y encontró su interpretación en un estado de ánimo más profundo. Pero debo confesar que es un momento difícil cuando se sacuden aquellas cosas que uno siempre ha dado por sentadas. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13:2. No quedará ni una sola piedra del entendimiento literal después de que uno beba el agua del significado psicológico. Todo lo que ha sido construido por la religión natural es arrojado a las llamas del fuego mental. Sin embargo, ¿qué mejor manera hay de entender a Cristo Jesús que identificar al personaje central de los evangelios con la imaginación humana? Sabiendo que cada vez que uno ejerce su imaginación con amor en favor de otro, está literalmente mediando entre Dios y el hombre, y, por lo tanto, alimentando y vistiendo a Cristo Jesús, y que cada vez que imagina el mal contra otro, está literalmente golpeando y crucificando a Cristo Jesús. Toda imaginación del hombre es el vaso de agua fría o la esponja de vinagre para los labios resecos de Cristo. Que ninguno de vosotros imagine el mal en su corazón contra su prójimo. Zacarías 8:17. Cuando el hombre preste atención a este consejo, despertará del sueño impuesto de Adán a la plena conciencia del Hijo de Dios. Él está en el mundo, y el mundo está hecho por él, y el mundo no lo conoce. Él es la imaginación humana. Me he preguntado muchas veces, si mi imaginación es Cristo Jesús y todas las cosas son posibles para Cristo Jesús, ¿todas las cosas son posibles para mí? A través de la experiencia he llegado a saber que cuando me identifico con mi objetivo en la vida, entonces Cristo está despierto en mí. Cristo es suficiente para todas las cosas, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad en el cuerpo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:9 y 10. Mi gracia te basta. 2 Corintios 12:9. Yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Juan 10:17 y 18.
Qué consuelo es saber que todo lo que experimento es el resultado de mi propia norma de creencias, que soy el centro de mi propia red de circunstancias y que, a medida que cambio, también debe hacerlo mi mundo exterior. El mundo representa diferentes apariencias según difieran nuestros estados de conciencia. Lo que vemos cuando estamos identificados con un estado no puede ser visto cuando ya no estamos fusionados con él. Por estado se entiende todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero. Ninguna idea presentada a la mente puede realizarse a menos que la mente la acepte. Depende de la aceptación, del estado con el que nos identificamos, cómo se presentan las cosas. En la fusión de la imaginación y los estados se encuentra la conformación del mundo tal y como se presenta. El mundo es una revelación de los estados con los que se fusiona la imaginación. Es el estado desde el que pensamos el que determina el mundo objetivo en el que vivimos. El rico, el pobre, el bueno y el ladrón son lo que son en virtud de los estados desde los que ven el mundo. De la distinción entre estos estados depende la distinción entre los mundos de estos hombres. Individualmente es tan diferente este mismo mundo. No son las acciones y el comportamiento del hombre bueno los que deben ser igualados, sino su punto de vista. Las reformas exteriores son inútiles si no se cambia el estado interior. El éxito no se obtiene imitando las acciones externas de los exitosos, sino con acciones internas correctas y hablando interiormente. Si nos desprendemos de un estado, y podemos hacerlo en cualquier momento, las condiciones y circunstancias a las que esa unión dio lugar se desvanecen. Fue en otoño de 1933, en la ciudad de Nueva York, cuando me acerqué a Abdullah con un problema. Me hizo una simple pregunta. ¿Qué quieres? Le dije que me gustaría pasar el invierno en Barbados, pero que estaba quebrado. No tenía ni un céntimo. Si te imaginas que estás en Barbados, dijo, pensando y viviendo el mundo desde ese estado de conciencia en lugar de pensar en Barbados, pasarás el invierno allí. No debes preocuparte por los medios para llegar ahí, pues el estado de conciencia de estar ya en Barbados, si lo ocupa tu imaginación, ideará los medios más adecuados para realizarse. El hombre vive comprometiéndose con estados invisibles, fundiendo su imaginación con lo que sabe que es distinto de él, y en esta unión experimenta los resultados de esa fusión. Nadie puede perder lo que tiene, sino por el desprendimiento del estado en que las cosas experimentadas tienen su vida natural. Debes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo realizado, me dijo Abdullah, y quedarte dormido viendo el mundo desde Barbados. El mundo que describimos a partir de la observación debe ser como lo describimos en relación con nosotros mismos. Nuestra imaginación nos conecta con el estado deseado, pero debemos utilizar la imaginación con maestría, no como un espectador que piensa en el final, sino como un participante que piensa desde el final. Debemos estar realmente allí en la imaginación. Si hacemos esto, nuestra experiencia subjetiva se realizará objetivamente. No se trata de una mera fantasía, dijo, sino de una verdad que se puede comprobar con la experiencia. Su llamamiento a entrar en el deseo cumplido era el secreto de pensar desde el final. Todo estado está ya ahí como mera posibilidad mientras se piensa en él, pero es poderosamente real cuando se piensa desde él. Pensar desde el final es el camino de Cristo. Empecé allí mismo, fijando mis pensamientos más allá de los límites del sentido, más allá de ese aspecto al que daba lugar mi estado actual, hacia el sentimiento de estar
ya en Barbados y ver el mundo desde ese punto de vista. Destacó la importancia del estado desde el que el hombre ve el mundo cuando se duerme. Todos los profetas afirman que la voz de Dios es escuchada por el hombre principalmente en los sueños. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, en el sueño sobre la cama, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Job 33, 15 y 16. Aquella noche y durante varias noches posteriores me dormí pensando que estaba en la casa de mi padre en Barbados. Al cabo de un mes recibí una carta de mi hermano en la que me decía que tenía un fuerte deseo de tener a la familia reunida en Navidad y me pedía que utilizara el boleto de barco para Barbados incluido en la carta. Me embarqué 2 días después de recibir la carta de mi hermano y pasé un maravilloso invierno en Barbados. Esta experiencia me ha convencido de que el hombre puede ser lo que quiera si hace habitual la concepción y piensa desde el fin. También me ha mostrado que ya no puedo excusarme echando la culpa al mundo de las cosas externas, que mi bien y mi mal no tienen otra dependencia que de mí mismo, que depende del estado desde el que veo el mundo, cómo se presentan las cosas. El hombre que es libre en su elección actúa a partir de concepciones que elige libremente, aunque no siempre con sabiduría. Todos los estados concebibles están a la espera de nuestra elección y ocupación, pero ninguna cantidad de racionalización nos dará por sí misma el estado de conciencia que es lo único que vale la pena tener. La imagen imaginativa es lo único que hay que buscar. La finalidad última de la imaginación es crear en nosotros el espíritu de Jesús, que es el perdón continuo de los pecados, la identificación continua del hombre con su ideal. Solo identificándonos con nuestro objetivo podemos perdonarnos por haber faltado a él. Todo lo demás es trabajo en vano. En este camino, a cualquier lugar o estado al que llevemos nuestra imaginación, a ese lugar o estado gravitaremos también físicamente. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Juan 14, 2 y 3. Al dormir en la casa de mi padre en mi imaginación, como si durmiera allí en la carne, fusioné mi imaginación con ese estado y me vi obligado a experimentar ese estado también en la carne. Tan vívido era este estado para mí que podía haber sido visto en la casa de mi padre si cualquier persona sensible hubiera entrado en la habitación donde en mi imaginación estaba durmiendo. Un hombre puede ser visto donde está en la imaginación, porque un hombre debe estar donde está su imaginación, porque su imaginación es él mismo. Esto lo sé por experiencia, pues he sido visto por algunos a quienes deseaba que me vieran, cuando físicamente estaba a cientos de kilómetros de distancia. Yo, por la intensidad de mi imaginación y sentimiento, imaginando y sintiendo que estaba en Barbados, en lugar de simplemente pensar en Barbados, había atravesado el vasto Atlántico para influir en mi hermano para que deseara mi presencia para completar el círculo familiar en Navidad. Pensar desde el fin, desde el sentimiento de mi deseo cumplido, era la fuente de todo lo que ocurría como causa externa, como el impulso de mi hermano de enviarme un boleto de barco, y era también la causa de todo lo que aparecía como resultado. En Ideas del Bien y el Mal, William Blake, habiendo descrito algunas experiencias similares a la mía, escribe: si todos los que han descrito sucesos como este no han soñado, deberíamos reescribir nuestras historias,
porque todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deben estar siempre lanzando encantamientos, glamour, ilusiones, y todos los hombres, especialmente los hombres tranquilos que no tienen una vida egoísta poderosa, deben estar continuamente pasando bajo su poder. La imaginación decidida, pensando desde el fin, es el principio de todos los milagros. Pero un milagro es solo el nombre que dan a las obras de la imaginación aquellos que no conocen el poder y la función de la imaginación. Imaginarse en el sentimiento del deseo cumplido es el medio por el cual se entra en un nuevo estado. Esto le da al estado la cualidad de ser. Hermes nos dice: lo que es se manifiesta. Lo que ha sido o será no se manifiesta, pero no está muerto, porque el alma, la actividad eterna de Dios, anima todas las cosas. El futuro debe convertirse en el presente de la imaginación de quien quiere crear sabia y conscientemente las circunstancias. Debemos traducir la visión en el ser, el pensamiento de en el pensamiento desde. La imaginación debe centrarse en algún estado y ver el mundo desde ese estado. Pensar desde el fin es una percepción intensa del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es la vida creativa. La ignorancia de esta capacidad de pensar desde el fin es la esclavitud. Es la raíz de todas las ataduras con las que se encuentra el hombre. Rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Una vez que el hombre acepta el pensamiento desde el fin como un principio creativo en el que puede cooperar, entonces se redime del absurdo de intentar alcanzar su objetivo simplemente pensando en él. Construye todos los fines según el patrón del deseo cumplido. Toda la vida no es más que el apaciguamiento del hambre y los infinitos estados de conciencia desde los que el hombre puede ver el mundo son puramente un medio para satisfacer esa hambre. El principio sobre el que se organiza cada estado es alguna forma de hambre para elevar la pasión por la autogratificación a niveles de experiencia cada vez más altos. El deseo es el resorte principal de la maquinaria mental. Es una cosa bendita. Es un anhelo correcto y natural que tiene un estado de conciencia como su satisfacción correcta y natural. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo hacia la meta. Filipenses 3, 13-14. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin un objetivo vamos a la deriva. ¿Qué quieres de mí? Es la pregunta implícita que más veces hace la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo debes desearlo. Como el ciervo suspira por los arroyos, así suspira mi alma por ti, oh Dios. Salmos 42:1. Es la falta de esta dirección apasionada hacia la vida lo que hace que el hombre fracase en su realización. Es muy importante tender el puente entre el deseo y la satisfacción, es decir, entre pensar en y pensar desde. Debemos pasar mentalmente de pensar en el fin a pensar desde el fin. Esto, la razón nunca podría hacerlo. Por su naturaleza, está restringida a la evidencia de los sentidos. Pero la imaginación, al no tener tal limitación, puede hacerlo. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y de la esclavitud de la razón. No hay nada que detenga al hombre que puede pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Él crea los medios
y crece su camino fuera de la limitación hacia mansiones cada vez más grandes del Señor. No importa lo que haya sido o lo que sea, lo único que importa es qué quiere. Sabe, el mundo es una manifestación de la actividad mental que se desarrolla en su interior, por lo que se esfuerza por determinar y controlar los finales desde los que piensa. En su imaginación habita en el fin, confiando en que también habitará allí en la carne. Pone toda su confianza en el sentimiento del deseo cumplido y vive comprometiéndose con ese estado, pues el arte de la fortuna es tentarlo a hacerlo. Como el hombre del estanque de Bethesda, está preparado para el movimiento de las aguas de la imaginación, sabiendo que todo deseo es grano maduro para el que sabe pensar desde el final, es indiferente a la mera probabilidad razonable y confía en que, a través de la imaginación continua, sus suposiciones se endurecerán hasta convertirse en hechos. Pero, ¿cómo persuadir a los hombres de todo el mundo de que pensar desde el fin es el único vivir? ¿Cómo fomentarlo en cada actividad del hombre? ¿Cómo revelarlo como la plenitud de la vida y no como la compensación de los decepcionados? Ese es el problema. La vida es algo controlable. Puedes experimentar lo que te plazca una vez que te des cuenta de que eres su hijo y que eres lo que eres en virtud del estado de conciencia desde el que piensas y ves el mundo. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Lucas 15:31.